Bienvenidos a Con el Diario de Lunes, un podcast de historia y política, conducido por Jeremías González, Rodrigo Gómez y Nicolás Godoy. Podés encontrarnos en Instagram, Spotify y YouTube. Invitado lujoso de este programa. ¿Cómo andan, gurizada? ¿Cómo andan mis profesores favoritos? Buenos días, Emilio. Buenos días, gente. Hola, Emilio, ¿todo bien? A la audiencia también. ¿Puedo preguntar por qué separaste Emilio de gente? ¿Tan mal me consideras? Lo acabas de decir, ¿eh? Buenos días, Emilio, buenos días, la gente. Eso me sonó doloroso, pero no importa, lo tolero, pero quiero mucho. Pero estuvo bueno eso. Bueno, coméntenle a la gente y a Emilio de qué van a hablar, chicos, hoy. Antes que nada, contentos de volver a estar acá. Nos ausentamos unas semanas por cuestiones laborales, pero vamos a traer una editorial como un análisis, un resumen de todo lo que pasó estas últimas semanas. Claro, algo que por ahí teníamos muchas ganas de hacer también hace tiempo y que es un poco lo que nos gusta. Por ahí hoy no va a ser asado. También. Hoy no va tanto por la historia como vino. historia en sí, pero sí ocupamos la historia de fondo para poder analizar lo que pasó en estas últimas 2 semanas. Así es. El título de la editorial de hoy es ¿Se fortalece la oposición? ¿Se debilita el oficialismo? Ya que estuvieron pasando varias cuestiones en ambos espacios políticos de la provincia de Misiones. La idea es traer un poco un análisis, ver qué hay de fondo de lo que se ve a primera vista y que por ahí no refleja o no devela los diferentes movimientos que realmente están pasando por detrás, los cambios que se puede estar generando, ¿no? Claro, es a modo de pregunta el título y la idea es ir desglosando a partir de 3 cosas que pasaron en la última semana. Lo primero creo que sería los resultados de las elecciones internas del radicalismo. Lo segundo sería lo que pasó con el IFAI. Y lo tercero sería el discurso del gobernador el 1 de mayo. Con respecto a lo primero, bueno, se celebraron las elecciones internas del radicalismo este 24 de abril, donde dio ganador la lista Unidad, encabezada por Pablo Reñeras, y avalada, pero también era candidato Martín Arjol, contra el principal contendiente, que era Bruno Gini, avalado por el espacio de Pepe Pianesi. Realmente fue una elección muy movilizada en toda la provincia, muchos jóvenes, mucha gente grande. La verdad que realmente los centros de votaciones estuvieron cargados. Ese fue un punto también que durante el día de la elección se criticaba bastante, se ponía en duda en base a la participación justamente, que por ahí el padrón fue un poco más del 10%, pero si se comparaba con elecciones anteriores se había aumentado bastante la participación del padrón, o sea, con la elección del 2012 básicamente, había aumentado bastante la participación. De todas formas creo que es un número más o menos, digamos, pero que aumentó la participación y que hubo muchos jóvenes es algo que hay que destacar. Exactamente, fue más que el doble, y para este contexto que estamos, donde los partidos políticos no son lo que eran antes, la sociedad no es lo que era antes, haber movilizado tanta gente para unas elecciones internas me parece algo positivo, que la gente quiera participar para elegir sus representantes, me parece algo muy positivo. Sí. Pero más allá de eso. Y destacar, por otra parte, se eligieron en juventud también, y la juventud parece en su mayoría acompañar a uno de los sectores, digamos. Así es, la lista Sumar se llevó el triunfo en Juventud Radical por más del 70% de los votos, es decir, realmente fue una mayoría aplastante la que ganó, y refleja también un proyecto generacional, ¿no? Para donde construye cada espacio y, bueno, por qué espacio se siente más identificado también, en este caso los jóvenes radicales. Y de mayores, bueno, muy parejo todo. Era un espacio versus una alianza de otros sectores internos del radicalismo, que salió muy ajustado, y yo creo que el vencido, podemos decir que salió prácticamente vencedor, ¿no? Claro, justamente ese era una especie de interrogante que quería traer.
es que hubo realmente, sacando a Mela, perdedores, digamos, en esta elección. Cuando vos hiciste un programa antes, ¿no? Donde habían 2 espacios marcados, o soy medio personalista, pero el de Pepe y el de Arjol. Y como de esos espacios ninguno salió tan pichado y ninguno salió tan victorioso. Es más, el del sector de Pepe por ahí puede salir un poco más airoso. ¿Cómo? No sé. Airoso. Ahí está. Pero no hay una gran cara larga después de eso, a pesar de que se quejan de que no están reconociendo todavía la victoria de un sector. No, sin dudas. A ver, ¿por qué decimos que como que el vencedor pudo salir vencido y el vencido vencedor? Porque lo que se elegía en esto era no solo el presidente del partido, sino los miembros de la mesa ejecutiva del comité provincia y también los convencionales de alrededor de la provincia. Entonces, si vemos que en un espacio que sacó prácticamente la mitad de los votos, aunque perdió, es gente propia la que va a integrar cada lugar. En el caso de la lista ganadora, la lista unidad, es una alianza de diferentes espacios que tuvieron sus encuentros y desencuentros a lo largo de estos años. Es decir, no sé, tenés 2 miembros de mesa para uno, 2 miembros de mesa para otro, uno para acá, otro para allá. En cambio, de la lista que perdió, en este caso la lista Sumar, tiene prácticamente 5 propios. Es decir, que necesita, para tener mayoría en esa mesa, poder aliarse con uno u otro sector y ya está, por decirlo de una manera. Y después en la convención, también a ver cómo actúan los convencionales a la hora de votar. Un espacio, Sumar, tiene un bloque sólido de convencionales propios. En cambio, entre el resto tienen que, volver a ponerse de acuerdo para decir, qué vamos a votar, a quién. Toda una dinámica, un proceso que es bastante complejo en la política, ponerse de acuerdo realmente, y el contexto puede cambiar, los intereses pueden cambiar. Va a ser más complejo mantenerse articulados el año que viene encima. Claro, va a ser un desafío enorme que tiene la lista ganadora, pero queríamos develar un poco eso, que si bien la lista unidad ganó, tampoco es que es una victoria absoluta, que le da una comodidad a la hora de gestionar o a la hora de presidir el partido. Bueno, y otra de las conclusiones que podemos sacar es que sale fortalecido en cierta forma, salen fortalecidos ambos espacios en cierta forma, y por eso también decimos que es como pregunta si se puede fortalecer la oposición a partir de esto y también a partir de lo que pasa en el oficialismo. Y ahí es donde podemos ir pasando un poco hacia el otro tema, digamos. Sí, yo creo que puede decirse que hay indicios que nos dicen que sí se está fortaleciendo la oposición. Me parece que la elección de representantes que se dé de este modo es algo muy beneficioso y que va a posicionar y depurar ciertas prácticas, ciertas personas que por ahí, vamos a decir que pusieron las cosas en su lugar. Ahora sí vamos por la oposición. Por el oficialismo, perdón. Por el oficialismo. Bueno, y el oficialismo también estuvo bastante movilizado. Primero con esta cuestión que seguro lo has hablado, Emilio, en tu programa. El escándalo que hubo en el IFAI, que tuvieron que separar del cargo inclusive. Y ahí tuvieron que separar del cargo por un escándalo que sale a la luz ahora, pero de él que se sabía seguramente mucho tiempo antes, porque no me acuerdo el nombre ahora. Rodríguez era también el que manejaba ciertas finanzas en la Cámara de Diputados. O sea, está hace mucho tiempo en el frente, hace mucho tiempo trabajando con la renovación, y cuando sale a la luz también salen a decir que no es algo nuevo esto que estaba pasando. Sí, sin dudas. Se nota que, refleja que era una figura de peso y que sigue siendo, debido a que la sanción es mínima, es separación del cargo. Seguramente seguirá cobrando el mismo sueldo, hay que ver cuándo, si lo reasignan a otro lugar. Es una figura representativa, si se quiere, hacia adentro de ese espacio, porque no solo manejaba una de las cajas más grandes de la provincia, que es el IFAI, sino que también esto que comentabas
de las finanzas de diputados y demás. Y bueno, y después también está qué pasa, qué salieron a decir los del propio oficialismo, que no se escuchó mucho, que la gente decía, porque en una época en la que se suele opinar un poco de todo, sobre este tema hubo poco, digamos, o sea, hubo unas o dos declaraciones, y es más, cuando ves que le preguntan a la gente que suele opinar de este tema, dice, por ahí yo no tengo que estar opinando de todo, dicen ahora. Entonces como suena un poco contradictorio, pero se esperaba que también salga un respaldo más fuerte, o sea, no un respaldo a Rodríguez, sino una crítica más fuerte a eso que pasó, que no hubo, no apareció, y también había caras largas, que dentro de todo se puede decir que eso podría llegar a debilitar al oficialismo, más allá, o sea, otro punto a tener en cuenta es quién lo reemplaza también, que... estaba averiguando mientras estaba averiguando sobre el tema, entré al Instagram justo de Roque Gervasoni, y él puso de perfil una foto de, no sé si puedo nombrar el diario que puso, o sea, primera edición había puesto una foto de él mirando para abajo con el logo de Facebook cancelado, tipo así, porque... Y la noticia era justamente, él entra, pero no puede ocupar Facebook de ahí en más porque... Actuaba como troll. Pues sí, era bastante polémico en Facebook, entonces como entras como director del IFAI, la puso de perfil él, entonces me dio mucha gracia. Pero bueno, pesado. Claro, entra él y no todos estaban conformes también con eso, es más, se esperaba que el cambio sea para mejorar la situación en la que se encontraba el IFAI, y como de cambio lo meten a alguien que no va a hacer, o sea, que va a hacer caso y que por ahí no va a salir de las líneas que le digan los dirigentes más arriba. Claro, ahí podemos establecer una pequeña continuidad con nuestro programa anterior de este descontento que está habiendo en las bases de la renovación con respecto a la designación de dirigentes, anteriormente con la designación de Gervasio Malagrida y sobre todo, ¿no? También, bueno, Fernando Santa Cruz y demás. O sea, realmente estamos viendo muchos descontentos que antes no se veía o no salía a la luz, por lo menos, por parte de la renovación con las decisiones que toma Rovira, ¿no? Claro, hay que ver hasta qué punto esto es un debilitante o hasta qué punto influye. Yo creo que no lo debilita tanto tampoco, se logra mantenerse sólido a pesar de eso, pero sí puede ser un problema el año que viene. El año que viene van a tener muchos problemas, digamos. Es más, en el último, mientras van repartiendo los cargos desde la elección anterior hasta ahora, están habiendo problemas, pero todavía no son tan fuertes y puede llegar a explotar el año que viene algo de esto. Sí. Pero el año que viene también pueden definir en base a los resultados electorales. Recuerdo un descontento también cuando la ex ministra de Desarrollo Social, Benilda Amer, había pasado a planta permanente a muchos de sus familiares. Realmente, no sé si esto es lo que le está debilitando, pero por lo menos es un síntoma que ya las voces no están tan unidas. Pero puede ser pasajero también, puede ser algo que se pueda acomodar hacia el 23. Y lo último, Rodri, que nos traías para comentar. Y bueno, y de todos estos problemas que nombramos en el oficialismo, obviamente en el discurso del gobernador en la Cámara no pasaba nada. O sea, como que estaba todo bien. Vi comentarios de que éramos una especie de Disney, digamos, porque estábamos demasiado bien. No había cuestiones tanto de la pobreza. Y habló un poquito de la pobreza en relación a la generación de empleo joven. Y ahí es donde yo me ponía a pensar en cuál es la calidad de ese empleo joven que hay acá. Pensemos en la ciudad de Posadas al menos, que también había visto una noticia hace poco de que locales gastronómicos buscan gente de afuera porque no quieren trabajar. La frase esta, tipo, la gente no quiere trabajar, pero tipo, ¿cuáles son las condiciones de trabajo que están ofreciendo también? Entonces, cuando vos hablas de generar empleo, hay que pensar también en qué empleo estás generando. Exactamente. Y Rodri, nosotros como buenos historiadores prestamos atención mucho a los detalles. ¿Qué detalles hubo afuera de la legislatura que cambió de manera muy evidente con respecto a otras aperturas de sesiones? Claro, y
siempre el discurso del 1 de mayo suele ser convocante, convocar mucha gente, estamos hablando de varias cuadras de personas. Esta vez no había tanto como en años anteriores, hay que recordar que se volvió a movilizar después de los años de pandemia, porque no se movilizó en los años anteriores. Y particularmente lo que nosotros miramos también es en relación a la docencia, siempre había una marea celeste de Adomis, que hoy estuvo mucho más tranquila, no sé ni, era poca, digamos, hoy, el 1 de mayo, eran mucho menos chalecos celestes, capaz no había o no convocan o no hay ese respaldo que había en años anteriores para el gobierno provincial. No, sin duda, yo creo que desde las bases, por decirlo de alguna manera, del militante que siempre acompaña y no tanto de los dirigentes, dentro del oficialismo hay síntomas de que no es el mismo respaldo, la misma euforia, ya no tiene tanta legitimidad. Pero lo interesante que tiene la historia y lo que la hace tan divertida es lo incontingente, lo inesperado, cómo puede cambiar todo el tiempo, de lo que hoy parecía evidente, mañana es otra cosa, y sobre todo en Argentina, que es para estudiar historia uno de los países más divertidos. Y a veces estos cambios se dan de a poquito y se dan con estas cosas, entonces por ahí está bueno pensarlas, reflexionarlas para ver qué está pasando. Y otra cosa que quería decir es que también en relación con este discurso del gobernador, la oposición, uno de los temas que se quejó fue justamente porque no habló de cuestiones como la grilla salarial docente, que era algo que se esperaba que nombre, pero ni los conflictos, inclusive dijo que empezaron las clases normalmente cuando claramente no había sido así. O bueno, por ahí es la nueva normalidad de Misiones, docentes en la calle luchando por su salario digno, mientras el gobierno hace medio sordos. Por el momento hay una tensa calma entre el gobierno y los sindicatos que fueron opositores, están negociando, pichados de ambos lados, pero están negociando, hay diálogo al menos, que era lo que se pedía antes, están hablando sobre la grilla, y como son mesas técnicas no podés definir todo en un día. Claro. Pero tampoco se están viendo avances, entonces hay que ver hasta qué punto se puede seguir así, digamos, en buen diálogo y sin protestas. Sí. Esperemos que se llegue a buen puerto. Bueno, para ir cerrando, si bien esto que comentaba Rodri, los cambios que se van dando de a poco, que por ahí no son tan evidentes, que después desembocan en algún acontecimiento impactante, fuerte, yo creo que también puede ser una especie de conclusión a un proceso político que inició en la provincia hace ya 20 años, 2003 estamos hablando. Por ahí puede ser o no, la historia, o sea, no es teleológica, no es que tiene un fin, no es que algo tiene que terminar. Y tampoco podemos saberlo, nosotros podemos decir qué va a pasar el año que viene. Tampoco podemos predecir el futuro, ¿no? Pero podría decirse que es posible que una estructura ya de poder que tiene prácticamente 20 años, que es un montón, pueda empezar a tambalear ahora. Puede ser, hay que ver el año que viene. Por eso, y también en el discurso hizo mucho énfasis en esto del misionerismo, justamente como hablándole sobre todo a sus militantes, porque también se encargó de cuestionar a la oposición, sobre todo por lo del presupuesto. Hicimos un programa sobre todo por lo del presupuesto, pero como que salió fuertemente a hablarle a los militantes propios más que nada y a intentar recuperar esa motivación, podemos decir, que había antes, pero hay que ver el año que viene, porque el año que viene van a entrar otra vez en la dicotomía esto de desdoblar las elecciones, de no querer acompañar a algún presidente, de ir con boleta corta, y van a tener problemas otra vez a la hora de plantear esto del misionerismo, provincialismo. Bueno, último detalle, esto que decís de la relación con la oposición, que antes no era tan evidente por parte del oficialismo. Entonces la ignoraba. Claro, la ignoraba, ahora la tiene muy en cuenta. ¿Será un reflejo de otras cuestiones? Y eso es algo que hace crecer a la oposición también, porque mientras más hablan de vos es porque estás relativamente bien, podemos decir. Así que bueno.
Digan. Y bueno, eso era más o menos todo lo que, todo lo que queríamos traer. Me dejan pensando siempre algo para más tarde, lo vamos a charlar más tarde seguro que sí. ¿Es bueno o malo lo que ha ocurrido en planteo que no son históricos justamente? Tanto en la elección que dijiste recién de un partido como la asamblea, la cámara después. ¿Es bueno o malo? Solo eso me quiero. Yo me tiro porque no. yo me tiro porque es bueno lo que está pasando. Bien. ¿Vos? Creo que es bueno, sí. Los procesos de cambio son necesarios después de tanta La república, la democracia. continuidad. Exacto. Gracias, muchachos. Muchas gracias, Tengan un Emilio. buen día. Muy feliz de estar acá nuevamente. Me alegro. Gracias. Esto fue con el diario del lunes. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales: Instagram, Spotify y YouTube.